Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Mi nombre, José Moreno. Es un gusto tener un estudio semanal de la palabra del Señor y poderlo compartir contigo, con tus amigos, con tus familiares, con todos aquellos con los cuales tú desees compartir esta enseñanza. En esta ocasión estamos comenzando una serie nueva. Acaban de pasar las fiestas, las llamadas fiestas altas de otoño, y ha sido una bendición y estamos comenzando un nuevo ciclo. El ciclo de estudio de la palabra del Señor. Sin embargo, la pregunta del día de hoy obviamente es: ¿cómo estudias tú la Biblia? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hacen las personas las cuales te han instruido en tiempo atrás? ¿Cómo lo hacen las personas a las cuales tú conoces y ves? ¿Sale? De eso vamos a estar hablando, y te aseguro que vas a tener una perspectiva distinta el día de hoy. Pero antes de eso, me gustaría comenzar con un pequeño chiste. En una ocasión le dice la esposa al esposo, le dice: oye amor, ¿y qué estás pensando regalarme en mi cumpleaños? Van por la calle y le dice el marido: mira amorcito, ¿ves ese coche que va pasando por allí? Le dice: ¿me vas a regalar un coche? No, mi amor, te voy a regalar una plancha de ese color. No creo que la esposa esté muy deseosa de que llegue rápidamente ese día de cumpleaños y recibir esa sorpresa que le espera. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar viendo acerca de la forma o el método que nosotros podemos utilizar para acercarnos a las Escrituras. Me encontré una frase de un escritor del siglo XVII que dice así: la vergüenza de reconocer un error provoca cometer muchos otros. Es tan importante que cuando nosotros, como seres humanos que somos, nos llegamos a equivocar, una de las mejores bendiciones que podemos tener al cometer un error es darnos cuenta de ello, ¿sí? Y al verlo, no reaccionar de una manera soberbia, sino por el contrario, ser humildes y corregir. Es de sabios corregir. Una prima mía tiene ahí entre sus curiosidades una goma de borrar enorme que se trajo en uno de sus viajes, que dice for the big mistakes, que significa más o menos algo así como para los grandes errores. Sí, para los grandes errores nosotros tenemos que borrar, nosotros tenemos que corregir. Y fíjate que en cuanto al estudio de la Biblia, al menos la forma en que las personas se acercan a estudiar la Biblia, pues obviamente también contiene una serie de dificultades, por no decir errores, sino es que grandes errores. Y lo interesante es que el día de hoy nosotros podemos revisar que la mayor parte de los estudios bíblicos o de los métodos de estudio bíblico parten de algo que le llaman estudio temático. Esto es algo muy común. De hecho, es muy probable que tú, que yo, ¿verdad?, que todas las personas que nos acercamos a la palabra del Señor para conocer más de ella, hayamos recibido siempre, en algún momento, una especie de estudio temático. Sí, es decir, acercarse a la Biblia en base a ciertos temas. Mira, aquí están estos temas que pueden ser de tu interés, y entonces te empieza a desarrollar el tema y se ve lo referente a ese tema en cuanto a la Biblia. Esto parte de preguntas que nos hacemos. Voy a ponerte un ejemplo. Pensemos que tú quieres saber más acerca de los temas de finanzas, amor, matrimonio, juventud, viudez, dolor del alma, etcétera, alguna pérdida, en fin, el tema que sea. Bueno, se buscan en la Biblia algunas referencias que hagan alusión a ese tema, ¿verdad? Y después de eso se sacan conclusiones. Eso definitivamente no es estudiar la Biblia, ¿verdad? Sino eso es acudir a ella para encontrar algunas referencias de un tema que es de nuestro interés. Los que se dicen estudiosos de la Biblia han llamado a este método el método de estudio temático, y si bien es cierto que no es en sí una mala idea, sí presenta una limitante muy fuerte cuando nosotros nos acercamos al sagrado libro de la Biblia, a las Escrituras, a lo que conocemos como la palabra de Dios. La Biblia no fue escrita por temas. Yo recuerdo que cuando era yo jovencito salió por ahí, era yo muy joven, y salió una Biblia de estudio, la llamada Biblia Arcoíris, muy bonita. Fue la sensación en su momento, al final de los 70s, principios de los 80s, cuando se nos presentaba la Biblia ya no como un texto así de sencillo como este que te estoy enseñando,
sino que en el texto estaba clasificado por colores, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo al color, era el tema. Entonces tú solamente ibas a la tabla de referencia y veías más o menos cuál era la nomenclatura de los colores, y veías que el rojo era para tal tema, el amarillo para este otro, el verde para aquel. Y entonces tú ibas fácilmente identificando los temas en la Biblia. Sin embargo, quiero decirte que la Biblia no fue escrita de una manera temática, más bien fueron narrativas, poemas, discursos, los que fueron haciendo de la Biblia el compendio de esos 66 libros que están compilados en ese libro hermoso que tú puedes tener maravillosamente hoy en tu casa. Pues sí, no fue escrita por temas. Dicen los que prefieren solamente el estudio temático que al hacer esto, es decir, estudiarla de manera temática, les permite organizar más el contenido de la Biblia. Pero esto es tanto como decir que Dios hizo algo desorganizado. Es interesante eso de afirmar ciertas cosas, ¿verdad? También dicen que gracias al estudio temático, el alumno puede comprender mejor la Biblia. Sin embargo, tratándose de una relación, que a poco cuando nos relacionamos con una persona y la tratamos de acuerdo a los temas que solamente nos interesan en esa relación. Imagínate que una persona se casa, vamos a suponer que se casa muy enamorada, se casa muy contenta, ¿verdad? Sin embargo, empiezan las dificultades propias del matrimonio. Y entonces la persona empieza a revisar que hay algunos temas de su interés para resolver esos asuntos. Temas que posiblemente para su pareja no son importantes. La persona insiste que tienen que ser esos temas los que se tienen que tocar, mientras que la otra persona no lo ve así. Si nosotros tratamos las relaciones interpersonales de una manera temática, muy difícilmente vamos a comprender realmente de qué se trata esa relación. En cambio, otra persona que dice, bueno, ya estoy aquí en el matrimonio de suyo tiene dificultades porque, oye, claro que sí, hacer de dos personas una, claro que tiene sus dificultades, pero si la persona, en lugar de ver el asunto temático, lo que le interesa es la relación con la persona, entender finalmente de qué se trata el matrimonio, le será mucho más fácil. ¿O a poco tú piensas que la Biblia simplemente es un compendio desorganizado de soluciones para la vida? ¿O en realidad crees que es la palabra de Dios para que tú te puedas relacionar con Él? Así que, bueno, la Biblia no solamente se le puede estudiar de una manera temática. Dicen los que prefieren este método, el método de estudio temático, que es más fácil de encontrar las cosas si la vemos de manera temática, y inclusive es hasta más fácil de organizarla y más fácil de aplicarla. Mira, cuando tú y yo nos compramos un electrodoméstico, sí, un artículo que bien puede ser, ¿te acuerdas del chiste de la plancha? Que puede ser una plancha, que puede ser un refrigerador, algún electrodoméstico que tú quieras. Precisamente tú y yo lo adquirimos para hacernos más fácil la vida en casa, obviamente. Esos electrodomésticos, por lo general, digo casi siempre, bueno, sería lo correcto que fuera siempre, tienen un instructivo el cual está organizado precisamente por temas respecto de ese electrodoméstico. Tiene el índice, el contenido, hay una sección para preguntas frecuentes, otra qué hacer en casos de emergencia, en fin, etcétera. Y todo para que nosotros leamos ese instructivo antes de usar el electrodoméstico, lo cual pues obviamente es ampliamente recomendable, así debe de ser. Sin embargo, esto no sucede cuando tú te acercas a un familiar al cual quieres conocer. Y ese familiar puede ser tu papá, tu mamá, pueden ser tus hijos, si es que los tienes, ¿verdad? Puede ser tu pareja, tu novia, tu novio o tu cónyuge si es que ya estás casado. Para ellos no hay, no hay un instructivo temático que te permita saber cómo entender, comprender y disfrutar de esa relación. No sé tu experiencia, pero al menos la mía, así te lo comento, así fue. Cuando me casé no me dieron ningún instructivo. Cuando tuve a cada uno de mis 3 hijos, tampoco me los dieron. Saliendo del hospital no me los dieron con ningún instructivo. Fueron precisamente las narrativas, aquellos, pues, especie de poema, los discursos, es decir,
la convivencia continua con la persona, lo que me llevó en verdad a ir conociendo cada día, cada mes, cada año más a esa persona. Las experiencias tanto dulces como las no tan dulces se presentaron, y todo eso fue haciendo que nos conociéramos más, que nos quisiéramos más, que nos amáramos más, que nos comprendiéramos más. Y créeme, las experiencias dulces de las relaciones en la familia han sido más dulces de lo que esperaba yo, y más frecuentes también de lo que yo aspiraba en algún momento. Acercarse a la Biblia no es precisamente con el objetivo de llenar nuestra cabeza clasificando temas y sabiendo soluciones 1, 2, 3 para arreglar este asunto, las 19 soluciones y media para el conflicto tal. No es así. La palabra de Dios es un libro de experiencias, las cuales, bueno, fueron conferidas, fueron confiadas al pueblo de Israel para que las juntara, las escribiera, las guardara y llegaran hasta nuestros días, hasta tu casa, hasta la mía, y pudiéramos nosotros también, al igual que ellos, conocer al Dios verdadero, al Padre de las luces, al Dios de misericordia y a su Hijo, a quien Él enviaría precisamente para salvar esa relación con nuestro Dios, la cual Él quiere que sea eterna. Si bien es cierto que hay quienes les gusta estudiar la Biblia como eso, un objeto de estudio, el Señor no fue su intención, ¿verdad? Nunca lo ha sido, que simplemente se llene la cabeza y nunca el corazón. Nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios entendiendo que lo más importante es esa relación que se va construyendo entre Dios y la persona, que en este caso, bueno, en este caso eres tú. El estudio temático, o al menos los supuestos maestros de la Biblia que solamente quieren estudiar la Biblia de manera temática y no admiten que haya otra forma de acercarse a la verdad, ellos dicen que inclusive el estudio temático te ayuda en tus tiempos devocionales. ¿Qué es esto? Tiempos devocionales. Sí. O sea, se refiere a aquellos tiempos en los cuales se supone que tú estás entablando diariamente o continuamente una relación con el Señor mediante la lectura de la palabra, mediante la oración, y mediante las acciones como la alabanza, ¿verdad? Cantar, meditar en su palabra, etcétera, etcétera. Todo eso conforma lo que muchos llaman tiempos devocionales. Sin embargo, los estudiosos del método, el método temático, inclusive dicen que esto ayuda para esos tiempos devocionales. Lo curioso es que cuando tú llegas a la Biblia y revisas todas las oraciones, las alabanzas, esos llamados tiempos devocionales que puedes encontrar en la Biblia, y que no son pocos, mira, nada más salmos, son 150 salmos, y hay más salmos en otros lados, por ejemplo el de Moisés, ¿verdad? Y hay otros cantos, muchos otros cantos, y muchas oraciones. Hay muchísimas oraciones que hicieron reyes, profetas, y créeme, en ninguno de ellos está un método temático de acercarse a Dios en esos tiempos devocionales. Hay personas que insisten que debe de ser así, e inclusive publican, editan y hacen llegar a todo mundo libros, revistas devocionales, donde viene una parte una fracción de la palabra de Dios, unos pensamientos para que la gente los medite, algunas conclusiones para que reflexione en ellas y sienta que está teniendo una relación con el Señor. En alguna ocasión un amigo mío me dijo: eso no es otra cosa más que una comida ya masticada. Lo importante es que tú y yo nos acerquemos entendiendo que hay un maravilloso ser vivo que se llama Dios, que es eterno, que está lleno de amor y misericordia, pero que también es justicia y que quiere que nuestra vida cambie, ¿sí? Y que al acercarnos a la Biblia lo vamos a empezar a conocer mucho, mucho más a Él. Y Él, dándose a conocer a nosotros, hará algo maravilloso en nuestra vida, que es transformar nuestro corazón, transformar nuestra mente. Él quiere nuestro bien, y precisamente por eso lo quiere hacer. Te voy a dar algunas razones muy prácticas por las cuales
Yo considero que el estudio temático, que es, te digo, es la mayor forma que tú puedas encontrar de estudios bíblicos en seminarios, en institutos. Te lo comento porque yo fui maestro de instituto bíblico durante mucho tiempo y obviamente yo estuve viendo todos estos sistemas, ¿verdad? Y el estudio temático es el que abarca la mayoría, más del 90% de los alumnos bíblicos estudian de esta manera. Y como te dije, si bien es cierto que no es en sí malo, sí tiene unas limitantes fuertes. Quisiera mencionarte algunas de ellas que yo he observado. La primera razón por la cual tú debes de tener cuidado y tener moderación con respecto a estudiar la Biblia de manera temática es el riesgo de no comprender la Biblia. ¿Cómo? Si se supone que el estudio temático lo que quieres hacer es eso, comprender la Biblia. Y es exactamente por su diseño lo que no logra. Mira, los que escribieron la Biblia lo hicieron obviamente con la intención de que sus lectores, tú y yo, leyéramos todo el texto bíblico. Eso es muy normal. Imagínate que tu abuelita te escribió una carta, ¿verdad? Ella piensa que la vas a leer toda, ¿o no? Claro que sí. Imagínate que tu novia, si es que la tienes, te manda un mensaje. Ella supone que vas a leer todo el mensaje. En cambio, el método temático lo que hace es seccionar algunas partes, nada más, selecciona por la cuestión que tú quieras, arbitraria, por gusto, por comodidad, por lo que sea, selecciona solamente unas partes del texto y entonces después finalmente las va amarrando como si fuera el armado de un Frankenstein. ¿Y qué crees? Sale un mensaje diferente al de la carta original. Esto es lo que provoca precisamente el estudio temático. Y es que un verso sacado de su contexto se vuelve un pretexto. Tú seguramente lo has oído. Ahora, hacerlo de una manera inconsciente y no con una mala intención, bueno, solamente se queda en lo que es un error. Sin embargo, la Biblia nos habla de un personaje que no solamente lo hace por error, sino lo hace por gusto, es más, lo hace por maldad. Sí, efectivamente. Hay quien busca en la Biblia solamente seleccionar algunos pasajes, presentarlos de una manera o con el propósito de que quien escucha esa forma de presentar la Biblia simplemente se equivoque. En Marcos capítulo 4 y en Mateo capítulo 4 está el caso que te digo. Te voy a leer aquí en este caso Mateo 4, versículos 5 al 6. Dice así: entonces el diablo, ahí está el personaje, le llevó a la santa ciudad. ¿A quién le llevó a la santa ciudad? Bueno, pues a Jesús. Estamos hablando de la tentación que Jesús tuvo en su tiempo de ayuno, ¿sí? Que por cierto era el tiempo de Yom Kippur. Y dice así: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Es una esquina allí que está allí en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad antigua de Jerusalén. Dice: y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus pies mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Obviamente ese pináculo del templo es una parte muy alta y la muerte sería casi segura aventándose de allí. Es cierto que la Biblia dice eso, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir, es cierto, por supuesto que sí, en los Salmos es escrito. Sin embargo, Jesús, que no comete el error de conocer la Biblia de manera temática, sino la conoce de manera contextual, es decir, expositiva o verso por verso, completa de pasta a pasta, ¿verdad? Diría yo así, de pasta a pasta el día de hoy. En su tiempo no había pastas, pero bueno, que la conoce completa. Él sabe que está el diablo utilizando mal ese texto bíblico e inmediatamente le responde. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Mateo 4:7. Conocer el contexto completo de las Escrituras es un deber de todo discípulo de Jesús de Nazaret, así como él lo hizo. ¿Para qué? Pues precisamente para no ser engañados o arrastrados por el error, por la malicia, ¿verdad? Por la mentira. Sí, efectivamente, cuando nosotros solamente nos centramos a solamente tomar ciertos temas de la Biblia, lo único que ocurre es que finalmente no nos damos cuenta del sentido real
del mensaje completo, del mensaje correcto que tiene la Biblia. Pero el estudiante temático, lamentablemente, no se da cuenta de ello. La segunda razón, el riesgo del estudio temático el riesgo es de estar muy cómodo ante la palabra de Dios. Sí, así es. Me gustaría que siempre estuviéramos cómodos estudiando la palabra de Dios, pero la Biblia es un libro que no siempre nos va a tener cómodos. Mira, quien estudia la Biblia de manera temática tiene una idea ya preconcebida a un tema. Vamos a suponer, a lo que te decía, vamos a suponer acerca del perdón, vamos a suponer acerca de la familia, vamos a suponer cualquier tema, ¿sí? Cualquier tema. Tiene una idea preconcebida, ¿sí? Y la presenta, obviamente, con los puntos que encuentra en la Biblia y que apoyan lo que de manera preconcebida esa persona está teniendo. Te voy a platicar lo que me ocurrió una vez aquí en la ciudad donde yo vivo. Venía yo caminando y resulta de que fui testigo con muchísima gente más. Fuimos testigos de una manifestación fuerte, una protesta fuerte en el centro de aquí de la ciudad de Puebla. Pudimos ver a los manifestantes, pudimos ver a la policía que se acercaba, seria, bastante seria, pero con firmeza. Vimos lo que se decía de uno de otro lado y también observamos que estaban allí los medios de comunicación, principalmente radio y televisión. Para la tarde-noche que llegué a mi casa y mi papá prendió la televisión, estuvimos viendo las noticias y en ese momento una de las noticias, de hecho la más importante de la tarde del noticiero vespertino, fue este incidente que a mí me tocó verlo y vivirlo por la mañana ese día. Y sí, efectivamente, hablaron del día, hablaron del lugar, hablaron de las personas que estaban allí y todo parecía que efectivamente la noticia estaba siendo dada tal cual como sucedieron los hechos. Pero para mi sorpresa y otras personas, muchas otras que estuvimos allí, que fuimos testigos de eso, nos dimos cuenta que la noticia fue presentada de otra manera, de plano, la presentaron de una manera distorsionada. Los manifestantes no pedían eso que decían en la televisión, ¿verdad? Y las cosas no se manejaron como se dijeron. Es decir, había una intención preconcebida, unos intereses, y la noticia, aunque parecía verdad, fue presentada de una manera distorsionada, no era la verdad, y fue presentada de una manera que ya se quería que se dijeran así las cosas. El estudio temático, cuando es nuestra única fuente de estudio, con frecuencia hace eso, en realidad. Sin embargo, acuérdate que la palabra de Dios es un espejo en el cual nosotros venimos y nos reflejamos y nos vemos. Y es un espejo que no solamente nos va a presentar lo que nosotros queremos ver, sino en ocasiones nos va a presentar esos defectos que no nos gusta ver, pero que es necesario que lo veamos. Los apóstoles lo han dicho. Y también, ¿verdad? Los profetas. Es como ver nuestro rostro, ¿sí? Y observar qué cosas se necesitan cambiar. Nosotros no podemos acercarnos entonces a la Biblia con ideas preconcebidas. El tercer riesgo es no crecer. Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la vida de los justos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues los que han decidido entregarle su vida al Dios de Israel. Los que han decidido, como decimos durante el siglo XX y todavía del XXI, han recibido, es una expresión coloquial, han recibido a Cristo en su corazón. Bueno, esas personas han sido justificadas por creer en el Mesías, en Jesús de Nazaret. Y bueno, a partir de allí, la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Es ese pequeño amanecer, es esa aurora que se presenta en la vida espiritual de la persona, comienza con una luz tenue pero presente que está allí, y que a medida que el día pasa, es decir, a medida que la persona comienza a exponerse a la palabra de Dios y empieza a conocerla, leerla y estarla viendo, esa luz va aumentando y aumentando y aumentando hasta que la luz del Señor es completamente clara, como un día soleado al mediodía. Esto ocurre cuando vamos verso por verso, libro por libro, capítulo por capítulo, y no solamente un tema por aquí, otro tema por allá.
¿Sale? Entonces, esto es algo que ocurre cuando la persona sí se expone a la palabra del Señor de una manera completa. Cuando esto no sucede, si no solamente se reduce a ciertos temas, solamente a ciertos versículos, solamente a ciertas cosas preconcebidas, bueno, ese crecimiento de la luz simplemente no ocurre. Y cuarta desventaja de tener el estudio temático como única forma de estudio bíblico. La cuarta es que la persona no madura. Te voy a leer una expresión oriental que encontré que dice así: los árboles meditan en invierno. Gracias a ello florecen en primavera y dan sombra y dan frutos. En el verano se despojan de todo lo superfluo en otoño. ¡Qué hermosa! Qué hermoso, muy poética la frase, y nos habla de la experiencia de todo un año que vive un árbol, ¿verdad? Ahí vive todas las estaciones y cada una tiene su propósito. Eso le trae madurez a ese árbol, le trae la madurez del ciclo completo de poder haberlo experimentado. Al igual que un árbol que vive todas estas estaciones, así es la persona que se expone a toda la palabra del Señor, ¿sí? Y que estudia de ella absolutamente todo. Podrá, con una manera serena, paciente y firme, poder enfrentar la vida en todo su ciclo, con todas sus estaciones y con todas sus matices. El estudio temático impide esta madurez en la persona y provoca que se centre solamente en aquellas cosas que llaman su atención, ya sea el verano, ya sea la primavera, y tal vez deje de lado los otoños y los inviernos. Pues bien, ¿por qué te comento esto? Porque estamos comenzando una serie a partir de la próxima semana, una serie la cual lleva un título muy común dentro de la cristiandad que se llama Fe, Esperanza y Amor. Sin embargo, vamos a estar haciendo este estudio de manera expositiva, de manera verso por verso, acercándonos a textos de la Biblia, a grandes textos de la Biblia, pero en cada uno de sus versículos, y buscando en cada uno de los que están acompañándome en estos estudios su crecimiento, su verdadero crecimiento, que también que haya una madurez en ellos, que también conozcan todo el consejo de la Biblia, y por supuesto que aunque se lleguen a incomodar en algunos momentos, simple y sencillamente esto provoque cambios positivos en su vida. Acuérdate, no vaya a ser que nos quedemos con una licuadora que es del color del coche aquel que vimos. Eso es lo que muchas veces provoca los estudios temáticos. ¿Verdad que no queremos una licuadora del color de un coche? Por supuesto que no. Nosotros tenemos que hacer un estudio, un acercamiento bueno a la palabra del Señor. Así que yo te invito a que comentes con algunos de tus familiares, con algunos de tus amigos, para que nos puedan seguir en estos estudios. Y si quieres, compártele este pensamiento. Esténse pendientes para las próximas semanas que comenzaremos este estudio sistemático de algunos textos de la palabra del Señor. Y bueno, también te pediría que le des clic a la campanita. Soy José Moreno y es un gusto siempre tenerte en clase. Que la paz de Dios esté contigo. Nos vemos en la siguiente. Shalom, shalom.